Entrecontadas. 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 Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas. El día de hoy presentaremos la segunda parte de esta entrevista con Armando Trejo. Así es que continuamos. Civil, pero está conformada por integrantes que son narradores que pertenecen y representan también a Fino, pero no somos nada de que tenga que ver como con un gremio, aunque fíjate, funcionamos bastante bien porque siempre he sido muy claro. Yo creo que por eso mucha gente le saca a quedarse a Fino y entonces dice, no, es que si entras a Fino, ya no te van a dejar contar en ningún lado. Si entras con Fino, no te van a dejar hacer integración de las artes. Si entras en Fino, Armando te va a vetar. Y le han dicho, no te va a dejar ser. O sea, qué poca argumentación. Digo, no, en Bueno, Fino... que lo aclares, Armando. Qué bueno que lo aclares. Pero ahorita nos seguimos de Fino y quería yo comentarte algo que me parece bien interesante de lo que ahorita nos has platicado. Te tocó formarte en la narración oral y en la gestión cultural de la narración oral y en la investigación de la narración oral desde muy chiquito. O sea, ese es algo que creo que qué bueno que lo compartes porque no lo sabemos. No lo sabemos porque te tocó la fortuna de haber coincidido con una persona y ser asistente, porque ser asistente es algo bien importante. Yo creo que se ha minimizado muchísimo ser asistente, en donde lo ven ahí, ay, es el segundo. No, el asistente hace muchas cosas, es el aprendiz. Y es el aprendiz que aprende de la técnica, pero también construye. Y vuelve, y es la plataforma para que el maestro pueda hacer cosas. Y no solamente un aprendiz, sino todos los aprendices que vayan. Y ahí, muchas gracias por compartirlo, porque creo que eso permite ver quién eres tú, no solamente como formador, que yo creo que te conocen mucho como líder de estos proyectos, sino como parte de la historia de la narración oral. Ahorita todo lo que compartes, wow, yo no hallaba manera de cortarte, porque además eres un charlista maravilloso. Híjole, voy a estar horas contigo aquí, y buenísimo, ¿no? Pero, ahorita nos cuentas de Fino porque me gustaría que nos cuentes un cuento, pero está buenísimo. Todo lo que me decías, mira, hay cosas en las que yo recuerdo bien porque me tocó estar muy chavita, realmente más como de espectadora de cosas de los 80s, porque bueno, pues yo iba en la preparatoria, ¿no? O en la secundaria, sí, en el 80, yo salí en el 88 de la secundaria, entonces sí era yo consumidora de arte y cultura con mi familia, porque mi mamá era muy asidua a los museos, pero no tengo una recuerdo vivencial así de estar tan cerquita, pero sí de muchas otras cosas que ahorita comentas que me parecen bien significativas de hablar de la historia. Estás hablándonos de la historia de las instituciones, de la historia de la cultura y de algo que me parece bien importante, es cuando alguien dice, voy a construir no una moda, y aún la moda con toda la dignificación que la moda tiene, porque la moda justo marca un espacio-tiempo histórico súper importante, y la tendencia también, pero es generar una historia de eso en sí. No es el otro, es renovación o innovación, pero me parece bien importante destacar que nadie se había atrevido a hacerlo, y que a ti te tocó vivir muy de cerquita a alguien que pudo viajar a tantos espacios hispanoparlantes iberoamericano, el proyecto. Que eso es un proyectote. Pero ahorita nos cuentas, ¿te parece si nos cuentas un cuento? Y ahorita nos platicas de Fino, porque bueno, Fino es un festival que a mí me ha tocado ser espectadora, soy fan del festival, me gusta mucho lo que he visto, de muy buen nivel. Ya nos contarás ahorita la curaduría y todo, que yo sé que no te ha sido fácil, porque hacer gestión cultural no es fácil, sí, es una tarea que no acaba, desafortunadamente. Queremos, ojalá ya hubiera una subvención por trayectoria, que eso sería un ideal, que lo hay en algunos otros lugares, pero bueno, aquí en México no, entonces es una tarea de todos los días. Claro, y los puedes obtener, pero alguna vez, no siempre, como... Pero Es yo la creo que sí, política del entonces y del sí, que está en ese de momento. siempre, de siempre. Aunque los ciclos que mencionas, por ejemplo, temprano cuentan los abuelos tiene 9 años, la hora del cuento tiene 12, voces transparentes, claro, porque es dar continuidad. Y sabes,
en esto, si yo conocí al primer director cuando me tocó ir a literatura, Guillermo Samperio, en el 88, todos, por cada sexenio que te pasan 2 o 3 funcionarios en cultura, con cuánta gente has tenido que gestionar, que pasan y pasan, y porque luego se preguntan, ¿y Armando por qué tiene Bellas Artes, no? ¿Y por qué le dan 7 fechas en la Ponce? Bueno, porque hay una trayectoria, porque no es de que, ay, es amigo de, porque si algo no he hecho nunca ha sido amiguismo o eso que dicen, es que están en una posición de privilegio. Yo creo que el privilegio es tu trabajo, ¿no? Y la trayectoria. Bueno, yo tuve la suerte, Penélope, sí es cierto, de coincidir con Garzón, de que fue circunstancial. A lo mejor yo me rajo en el susto del primer taller y no estaría aquí o sería un industrial poblano, no sé, ¿no? Algo, o periodista, no sé, porque a mí se me da más lo oral que lo escrito, iba a decir escritor, ¿no? Pero, pues es circunstancial, pero a la vez si te apasiona, pues yo me quedé con esto, porque yo luego me separo de la cátedra y me separo de Garzón y mi relación hasta personal con Garzón, que además sí fue importante, no fue fácil, pero cuando yo puedo estar distanciado de la cátedra y de la gestión o relación con Garzón, pero yo no dejo de reconocer la significación que tuvo en mi formación y de que lo que yo comparto, porque me dice, Armando, ¿por qué no escribes algo? Le digo, mira, podría ser un manual, pero yo para qué voy a escribir una teoría si yo parto de una teoría fundamentada, tengo mis aportaciones, tengo mi aportación, imagínate cuántos años de tener que reinventarme esto para hacerlo vigente, ¿no? Porque ahora es otra generación del Twitter y de que ya la gente te puede descalificar así de que esto ya no, o sea, ahora es el Twitter. Pero lo importante es que yo me separo, pero a la vez que fue un momento difícil, porque dije, bueno, porque alguien me dijo cuando me separo de la cátedra, no vas a poder solo, porque falta una cabeza, imagínate, porque Garzón era una gran cabeza, y yo soy cabezón, pero dirían, no tiene la cabeza de Garzón, pero tuve que salir, y ya me conocían en Bellas Artes, en el IPADE, en la UNAM, en las instituciones, porque como Garzón estaba en España, pues yo daba la cara, pero además el resultado siempre fue exitoso, que es uno de los mayores orgullos míos también, así personales, formación de público. Bueno, mira, cuento, mejor les voy a contar. Ahorita después, nada más quería agregarte algo que me parece bien importante ahorita lo que dices. Siempre vemos como la cara de lo que se hace, pero la producción, no existe el todo sin la producción, el atrás, la dirección, la producción, la gestión. Y te lo digo porque yo como gestora cultural, que realmente la mayor parte del tiempo me dedico a hacer proyectos de liderazgo para mí o para otras personas, y que pareciera que no se hace nada, ¿no? Como dan la cara solamente los protagónicos, pero hay que agradecer que atrás hay todo un entramado de personas, desde el que da el café hasta el que va y deja el oficio. Y si te tocó hacer todas las tareas, y a veces eso pasa, hacen todas las tareas. No, todas, aquí y acá, ¿sabes? Los boletines de prensa que los tenía que llevar al redactor. En España, a los diarios El Mundo, El País, La Vanguardia, el ABC, a dejar el boletín de prensa que convocaba la primera muestra internacional de narración oral Contar con Madrid, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Centro Cultural de la Villa. O sea, todo eso lo hice yo y nadie conocía todavía en España a la narración oral. Como me acuerdo cómo los funcionarios del Círculo de Bellas Artes de Madrid decían, fascinados, fíjate, con Eve Rosell, ¿no? Cómo habla, cómo tal, con Moisés. Hay gente que empezó a contar en Madrid, y las hay, un día las entrevistas, de cómo se inspiraron en Moisés, porque fue el que vieron contar. Y antes, claro, en Garzón, porque llegaba a contar ya literatura para jóvenes y adultos,
sobre todo Garzón se metió más con la literatura porque sabía que la tradición oral todavía era así como que eso es historia oral, eso para los antropólogos, no para los artistas. Y la gente de ahí se fascinó, igual que yo me fasciné aquí, en España, los primeros narradores y grupos que fue el grupo Cuánto Cuento, que empezó a contar en el Café Libertad, donde los trovadores en tiempos del franquismo eran los puntos de reunión así casi clandestinos de la cultura, porque dices un café, dices, ay, en cualquier, no, eran los cafés concert de la época, porque era casi donde único se podía hacer algo creativo desde una sociedad, los republicanos, los de izquierda y demás, que estaban tan agobiados. Bueno, pero fíjate, algo que yo ha fortalecido también cómo doy mi taller, cómo me apasiono y me encanto y tico y tal, y nadie me calla la boca, que luego cuando te dé el taller me vas a decir, pues tú no lo aplicas, porque yo hablo mucho de la comunicación no verbal y de cómo el otro está, me permites, ay, pero yo, mira, pues estoy aprovechando tu confianza. Pero algo que estamos trabajando mucho desde siempre y que creo que es fundamental para los narradores orales es la anécdota, Penélope, que tú estuviste en ese taller, porque creo que no puede haber un buen narrador si no es un buen conversador. O sea, porque narrar un cuento oralmente tiene que ser, es una conversación dimensionada artísticamente. O sea, hay otras convenciones de la voz, el ritmo, todo lo que tú haces cuando cuentas un cuento que es co-crear con el público un momento mágico, pero en realidad es como una conversación, solo que dimensionada artísticamente. Pero Garzón siempre habló también del arte de la conversación y de la anécdota. Y fíjate, ¿por qué hablo de esto? Porque hay muy buenos narradores y magistrales y que no hacen un hilo conductor porque casi solo pueden decir, es exagerado, ¿no? Y el siguiente cuento es un cuento de Julio Cortázar de su libro Lucas y tal, ¿no? O sea, conversar, es más, narradoras cubanas prestigiosas, me acuerdo que Garzón cuando les dirigía le decía a una narradora muy prestigiosa, todavía cuenta, pero que le costó, excelente narradora, y cuando la dirigía Garzón para el espectáculo de Madrid, a ver, es que hay una dramaturgia, o sea, toda esa curaduría que tú haces para tu unipersonal, pero sabes, no puede ser como el hilo conductor tan cuadrado, casi así como, y el siguiente cuento que voy a contar es un cuento que me gusta mucho, es un cuento filosófico de Gibran Jalil Gibran. O sea, no, o sea, y eso lo aprendió Garzón, él como comunicólogo, precisamente con Teresita Fernández y con María Eugenia Llamas. Yo con Juan José Arreola, mi maestro, y Guillermo Garibay, lo puedo decir, ¿no? Y mis abuelos. Pero Garzón con Teresita era trovadora, pero Teresita era una gran conversadora, Penélope. Ella cantaba, y todavía está por ahí, El gatito vinagrito y Dame la mano. Ella musicalizó a José Martí y demás. Entonces, Teresita era una gran conversadora. Y entre canción y canción, o sea, iba a cantar como yo ahorita, no me hace una pregunta, pero me tiro ahí una cosa. Iba a cantar una canción, Teresita, y se ponía a conversar, y te juro, media hora conversando que encantaba, y luego cantaba la canción, ¿no? Pero tenía ese don, y que luego el narrador, claro, si no lo tenemos desde pequeño, si es orgánico, o sea, que sea consciente de poder, pero yo creo que sí lo podemos reaprender como adultos y fortalecer como niños, porque de niños yo no creo que un niño precisamente va a aprender a conversar en un taller, porque aprender a hablar es como aprender a amar y a querer y a conocer, no es de un taller. Ya como adultos nos hace falta porque venimos ya todos tal, pero algo que empecé a hacer es que como a mí me daba miedo el cuento, en realidad así como lo escénico, Garzón me decía, Armando, primero conversa. Entonces yo empecé con mis anécdotas personales, que es lo que quiero contar ahora, también para que vean que la anécdota es muy importante. Y yo, antes de contar un cuento, que a lo mejor si hay más tiempo lo cuento, pero no lo voy a contar ahorita porque es la introducción.
yo fíjate, decía, este cuento me evoca tal suceso de mi vida. Entonces yo un día, porque Garzón, como yo no quería contar, me decía, mira, está este cuento, el libro de Gibran Jalil, El Loco. Está este cuento, yo lo cuento también, pero mira, y yo, ay, pues sí, ya, pues, no, pues me gustó Vestiduras, el de la belleza y la fealdad, pero yo como un cuento de Gibran Jalil Gibran, escritor libanés del siglo tal vez tal, no, pues, y algo que de verdad fomentamos mucho, el narrador siempre va a crear la atmósfera para el cuento primero con la conversación, porque todo empieza con la conversación. Penélope, una consulta, un terapeuta, un catequista, todo, siempre tiene que empezar con algo que inspire confianza, un mínimo de confianza, de cordialidad y de inmediatez para que te escuchen, porque si yo, por muy bien, y llego, había una vez hace, pues en realidad la gente dirá, porque tengo que crear primero un vínculo para preparar al público con mi cuento. Entonces yo me empiezo a trabajar la belleza y la fealdad, que se llama Vestiduras en realidad, que luego por ahí, y que yo sí lo digo, porque luego la gente cuando va a hacer el taller, tengo qué libros y sugiero, no quiero cuentos de Jorge Bucay, que Jorge Bucay no es un escritor ni es literatura, es un terapeuta que agarra los cuentos, no tiene una buena ¿cómo se dice? Reputación, porque no cita. Entonces me llegan un cuento de Jorge Bucay, El zar y el oso. Es un cuento popular ruso, ahí tengo todos los libros de cuentos populares rusos de Almodóvar, que hizo la selección Almodóvar, y te vienen con unas cosas, y eso es una gran responsabilidad también de los narradores. Deben saber muy bien cuál es la fuente, citarla, y respetarla. Otra cosa muy importante, hay excepciones y se tal. Bueno, entonces yo, ¿y qué? Ay, es que me da miedo. Es que, ¿qué digo? Y yo empiezo a contar con unos amigos en Madrid, que son los que me dicen, pues hazlo, es una anécdota, Armando. Y yo les cuento precisamente que hace muchos, pero muchos años allá en Zacatlán de las Manzanas, cuando yo era pequeño, que algo de lo que hacíamos los niños, pues era las tardes antes de las películas de la época de oro del cine mexicano, era salir a jugar a la calle, casi después de comer. Un poco el reposo, la siesta, que todavía se usaba antes de la película y la merienda, porque era malo, se te iba la boca de helado si salías a jugar enseguida de comer. Y me acuerdo que salíamos a jugar a la calle. Mi calle en Zacatlán es la cuarta calle de Juárez, número 26. Zacatlán está en la Sierra Norte de Puebla. Es un pueblito muy bonito y pintoresco que está a la orilla de un barranco. Entonces el Zócalo, el centro del pueblo, que se decía el Zócalo, aunque suene pretencioso, pero es el Zócalo, estaba en la parte baja más cercana al barranco. Y luego, a partir del Zócalo, de la primera calle de Juárez, empezaban a subir cuesta, porque así va lo que es donde está fundado Zacatlán, las casas de ya la parte urbana rural. Urbana se oye sofisticado, pero es rural. Calles empedradas, calles y casas de techos de dos aguas, con techos de teja roja, siempre jugando entre la neblina, la llovizna, los ríos y el lodo que bajaba siempre en esas calles empedradas, pero salíamos a jugar, siempre que ya estaba despejado nos dejaban salir y jugábamos ahí, pues a todos los juegos que unos ya ni conocen, desde los encantados, Doña Blanca, las escondidillas, el bote aventado, béisbol, que era así como medio deporte ahí, fútbol no mucho, y salíamos a jugar. Pero sucedía algo que fue algo que llamó nuestra curiosidad como niños. Y es que en Zacatlán, como en muchos pueblos, en muchas ciudades o barrios también urbanos, siempre hay un personaje que es el loco del pueblo, o el loco del pueblo, o el vago del pueblo. En este caso, pues ahí había un hombre en Zacatlán al que llamábamos y se conocía como el Reversas. Era un indigente y era el loco del pueblo, que se la pasaba deambulando por las calles del pueblo. Siempre él, con la mirada perdida, iba harapiento, o sea, era ya un indigente, llevaba una cobija amarrada al cuello como una capa,
y a veces llevaba un palo, así como un cetro que iba, un bastón que a veces no lo llevaba, no siempre, pero sí llevaba su capa. Era como un príncipe de la indigencia, ¿no? Porque miraba hacia el horizonte con la mirada perdida y caminando en medio de la calle. Eso marcaba el tiempo de lo que podía pasar en Zacatlán en relación a la circulación del pueblo, porque él se podía poner enfrente el día del desfile de la Feria de la Manzana y a su paso tenía que ir el desfile. O un cortejo fúnebre, si el reversa se ponía enfrente, pues tenía que ir porque nadie se atrevía a decirle que se quitara. Pero bueno, cuando no había eso, él lo que hacía era deambular. ¿Qué pasó? Que para nosotros se volvió así como un personaje misterioso que nos cautivaba y nos causaba mucha curiosidad. ¿Qué se le decía el reversas? Porque él iba caminando siempre para adelante, se detenía y sin voltear ni nada, empezaba a caminar hacia atrás unos pasos. Y volvía, se detenía, empezaba a caminar, siempre caminaba más pasos y más distancia corta hacia adelante, pero se detenía y luego caminaba hacia atrás. Por eso se le decía el reversas. Y te digo, para nosotros, a eso de la media tarde, cuando salíamos a jugar, sabíamos también que en algún momento iban a aparecer el reversas, que en realidad era como una aparición, porque como venía subiendo de la parte baja del pueblo a la alta, que era la tercera calle de Juárez, donde estaba mi casa, en esa cuadra, alguien decía, porque aparecía, empezaba a subir la cuesta y veía su cabeza, sus hombros, la capa, y decían, ahí viene el reversas. Y cuando volteábamos de pronto ya iba bajando porque iba para atrás. Eso, bueno, lo veíamos, seguíamos jugando porque a ese paso, para que llegara a la mitad de la cuadra, que era donde estaba mi casa y donde solíamos jugar, pues tardaba un buen rato. Pero cuando ya estaba el reversa cerquita ahí, nosotros siempre hacíamos una pausa porque se abría así como ¿cómo se dice esto que pones? Una guardia, ¿no? Para que pasara el indigente, el loco del pueblo, el reversas, en medio, ¿no? Así con majestuoso, la mirada perdida. Era un hombre como de menos de 40 años y bien parecido. Caminaba y lo dejábamos pasar, pero ahí estábamos así como que, ay, a ver si ya avanza, ¿no? Porque iba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero un día se nos ocurre y alguien dice, ay, vamos a jugar al reversas. O sea, jugar al reversas. Y se convierte en nuestro indigente objeto, porque cuando llega ahí, todos los niños decimos, nos ponemos al lado, así afilados con el reversas y vamos a ir juntos con él caminando todos juntos. Adelante, adelante, adelante. Cuando se detenga, pues tenemos que detenernos y luego atrás, atrás, atrás. ¿Y tú crees que eso hacía él ni en cuenta y todos ahí muertos de la risa o aguantando la risa porque pasaba algo? El que diera un paso en falso después de que el reversa hubiese parado de frente, descalificado. Y más difícil era en reversa, porque te quedabas así en equilibrio, ¡ay, el paso! Y ya se había parado, y se iban descalificando. Y claro, era muy divertido, porque a ver quién gana, a llegar con el reversas a la esquina, casi se acababa el pueblo ahí, ¿no? O sea, ya no podíamos ir más lejos, y también era un juego lento, largo, ¿no? Y pobre reversas, porque iban para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y él pasó, pero un día, también la curiosidad de niños, igual que se hizo, y lo digo, pues era nuestro indigente objeto, o sea, nosotros nos burlábamos, nos reíamos, él ni en cuenta, pero en realidad estábamos haciendo burla de un personaje, de eso que como niño pues no tienes como mucha conciencia de lo que estás haciendo, con cierta ingenuidad e inocencia. Pero se nos ocurre preguntarle a Felipa. Felipa era la nana en mi casa y mi familia, una vieja ya muy anciana que decías, ay, Felipa es como inmortal, como las películas de donde sale el vampiro con Germán Robles y ¿quién era el otro? Bueno, con Germán, el vampiro, ¿no? Que era inmortal y la tierra inmortal. Ay, Felipa es como inmortal porque cuidó a los bisabuelos, a los abuelos, a nuestros papás, a nuestros tíos y a nosotros y todavía está Felipa. Y ya se murieron los abuelos, los bisabuelos y tal. Era de esas personas que tú ves en tu casa o es esa sensación que es
eterna que nunca envejece más, que siempre es anciana, y vamos, porque ella era dicharachera, platicaba, era otra de las que conversaba. Y vamos, Felipa, ¿por qué el reversas va para adelante y para atrás? ¿Por qué le dicen el reversas? Porque va para adelante y para atrás, pero porque va para adelante y para atrás. Y fíjate, nos cuenta la historia de reversas y nos relata que el reversas, años atrás, era un chico, un joven, casado, joven, con su mujer y que tenía un niño de 3 años y vivía a las orillas del pueblo. Él a lo que se dedicaba era que tenía un camión de redilas, y fíjate, hay gente que ya no sabe ni qué es un camión de redilas, un camión de carga pequeño, donde cargaba y distribuía lo de la región, según la temporada, ¿no? De fruta, manzanas, ciruelos, peras y demás, y ese era su oficio. Y siempre salía muy temprano por las mañanas, después de desayunar con su esposa, que era quien lo despedía. Él iba a la cochera de su ranchito ahí, de su casa, a las afueras del pueblo, y sacaba el camión en reversa. Pero que un día que fue y se despidió de la esposa y de su pequeño niño, él sale al camión con la carga además de la fruta, y pues como todos los días y como rutinariamente lo hacía, saca el camión y se echa en reversa, y solo alcanza a escuchar que la esposa empieza a agitarse y sale corriendo de la casa, así haciendo señas y con una angustia en el rostro. Él se detiene, se baja y se da cuenta que había atropellado y matado a su bebé, a su hijo de 3 años, que apenas ya caminaba, y se le salió, o sea, se salió detrás de él, no se dieron cuenta, porque es pequeñito, o sea, lo que suele pasar, y el niño muere. Entonces él queda ante la escena de ver a su hijo muerto, que él lo había atropellado, la mujer en estado de shock, ahí encima del cuerpo de su niño, y él absolutamente también, bueno, ¿qué te imaginas? ¿Qué palabra? Y él simplemente que desapareció, o sea, se quedó y se fue, no huyó, sino que simplemente la propia escena, él, se dice que enloqueció en ese momento y se desapareció, y que casi un año después, porque ya se queda la chica pues sola, entierran al niño, el hombre está desaparecido, este hombre vuelve así ya en esta condición, harapiento, perdido, loco, caminando hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Claro, para nosotros, esa historia que nos cuenta esta Felipa, pues dices, no, o sea, ¿cuántas cosas pasan y le pasa a la gente? Que yo creo que es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que entonces, no vayas con Armando, porque Armando no sé qué, y Armando, ay, no, hay una cosa, a mí me da alegría, porque bueno, peor que no dijera nada, pero de verdad, Penélope, siempre estoy abierto, siempre, lo que va que no se acercan, pero eso pasaba con el reversa, ¿no? Como niños, y aunque es algo, no es ficción, pero es algo que te representa cuando tú juzgas sin conocer, sin saber qué hay detrás. Entonces, fíjate, esta anécdota, yo la cuento a veces hasta la parte graciosa de para adelante, para atrás, y que a ver quién gana y quién se descalifica. Otras veces, dependiendo del público, cuento la segunda parte, que es, esa te desarma. No es un golpe bajo, pero es parte como ¿qué puedo contar? Porque esto es todo lo que nosotros hablamos con el público. ¿Qué cuentas? ¿Cómo lo cuentas? O sea, no es nomás, ay, sí lo cuento, pero luego quiero conmover y ser sensiblero. No, hay una historia, pero se tiene que justificar. Y luego esto, fíjate, siempre me ha servido y es más larga la anécdota que el cuento de vestiduras. Y luego ya, pues voy a contar un cuento de Gibran Jalil, que es un cuento filosófico que creo que dice de cómo somos los seres humanos. O sea, no lo vendo, ¿no? No digo, ay, para que vean que no hay que juzgar, porque uno se puede equivocar. Entonces, bueno, luego ya viene el cuento. Pero sí quería
como también aprovechar esto, Penélope, que la oralidad y el narrador oral tiene que ser un gran conversador, tiene que manejar, es que la anécdota te salva de todo. Cuando te cambian el público, cuando dices, este cuento no es para este público, mi repertorio aquí no, porque a veces puedes tener todo un programa y tienes que tomar la decisión, que es lo que compartimos. La narración oral es un arte vivo, donde tienes que saber tomar decisiones en ese momento y en ese espacio, con ese público, con esa circunstancia, y también tiene que ver con tu personalidad, qué eres capaz de hacer, porque no puedes ir cuadrado. O sea, algo que yo creo que lo dije también en el de anécdotas y que Garzón lo tiene así, yo lo tengo súper grabado. La esencia de la oralidad, o dice, la invención, la reinvención y la improvisación son esencia de la oralidad. Como es en el jazz, improvisación, pero inventar, reinventar, improvisar tiene que ver con que tienes dominio de un tema. Y tal como tú lo has comentado, no es lo mismo improvisar y saber improvisar que ser improvisado. Que acá la palabra sería chapucero, porque sí, esa investigación que hice desde entonces, tuve que determinar por qué en el castellano improvisar no estaba mal visto, porque improvisar es una capacidad de recrear algo que tienes en dominio y conocimiento, que en realidad ha estado mal usada, porque sería chapucería. Esto se cayó, hizo corto porque es una chapucería, no porque es improvisado. Lo que pasa es que se usa por extensión. Pero yo creo que en la oralidad tiene que quedar claro que tú solo puedes improvisar si tienes dominio del cuento, del tema, del discurso. Inventar no se diga que es una posibilidad y un derecho poético cuando tú reinventas algo. Claro, siempre respetando, depende de la fuente. Claro, y fíjate que tú decías que a lo mejor no eres de escribir, pero tienes muy consciente la estructura literaria. Porque, bueno, me tocó en tu taller, que además, déjenme decirle, querido público, que yo disfruté mucho el taller, y a mis compañeras, porque creo que la anécdota y las vivencias y la memoria es súper importante, que podemos construir nuestras propias historias. Ahorita, la verdad, no vieron ustedes mi cara porque te dejé yo a cuadro a ti, pero es sorprendente la anécdota que acabas de contar, es muy conmovedora. Y bueno, vi a Zacatlán, que además me gusta mucho Zacatlán, el pan me gusta y el refresco y muchas cosas. La manzanita. Toqué comer delicioso y además es un lugar muy pintoresco, como tú lo dices, con muchas características climáticas bien particulares de ese lugar en sí. Es otro Puebla, a mi punto de vista. Yo viví en la ciudad de Puebla, me parece que es otro Puebla. Pero ahorita que tú decías de la anécdota, creo que tienes muy consciente la estructura y eso es bien importante. A lo mejor te pase como a otros creadores que empiezan desde la oralidad, lo cuentan muchas veces, y luego ya se puede volver una pieza escrita, ¿no? Que no todas las piezas escritas pueden pasar a la oralidad, pero sí las piezas de la oralidad pueden pasar a volverse literatura escrita. Pero pues muchas gracias por compartir este cuento y ahora sí, platícanos. Ok, y el Fino, bueno, ya nos contaste ahorita como la historia de Fino, pues de antes, como yo creo que todavía nos falta mucho que nos compartas, pero ¿cómo es el Fino de los últimos tiempos? Bueno, sé que ya nos empezaste a hablar mucho de ti docente, que además eres un docente, me parece que preocupado por sí formar bien, y tienes proyectos muy bien construidos para diferentes grupos de personas que se quieren formar en la narración oral. Eso creo, y quiero destacarlo y señalarlo, porque no todos los docentes tienen esta conciencia de construir estructuras pedagógicas para la formación, y que me queda claro que tú sí las tienes. Es ahí, por eso es que Fino sí se vuelve, o te vuelves en sí tú, Armando, porque eres tú, un maestro con quien quieren estudiar, porque tienes muy bien pensado. Por ejemplo, ese taller que yo tomé, me queda claro cómo es la estructura, que no se parece a narrar, a aprender a narrar, sino es a una estructuración de la narración y a través de la oralidad completamente distinta. Cuéntanos un poco, porque creo que es todo eso que de Armando no saben.
para esta buena y mala fama que tienes, porque creo que tienes de las dos. Tienes más buena fama que mala, ¿eh? Tienes más buena. Pero tú, y además tienes proyectos ya súper consolidados, ahorita lo comentabas de hace muchos años, o sea, no son un proyecto que nació apenas, sino que se ha ido construyendo de lo que tú has ido aprendiendo y de lo que tú has ido como también queriendo compartir hacia las nuevas generaciones. Entonces, platícanos un poco como de los talleres que das y también platícanos como del Fino ahora, de todo lo que usted quiere saber de Fino y no se atreve a preguntar. Que te manden las preguntas para la próxima. Sí, ¿verdad? De verdad, o sea, yo contesto todo, ¿eh? Bueno, igual en el chat lo ponen y ya que los estaremos respondiendo en el chat ahora. Claro, que sí. Pueden cuestionar lo que quieran. De lo que hablo tengo respuesta para todo. Yo creo que una de las cosas de haber estado en la cátedra al principio con Garzón fue como esa disciplina y ese rigor desde la organización de los propios festivales, encuentros y funciones, la que fuera, ¿no? Lo que hablas de la curaduría, que yo creo que en algunos espacios, y han pasado, porque ha habido muchos espacios, Penélope, y eso lo sabe todo el mundo, unos han permanecido, otros permanecen debilitados, unos así, y no, yo creo que lo importante es que, y es un sobreesfuerzo, o sea, no es que hay nomás, claro, es un sobreesfuerzo, pero porque de pronto yo creo que también se va depurando. Yo siempre he dicho, en Fino, pues no tenemos que ser muchos, tienen que ser los que quieren estar y comparten una filosofía de lo que es la narración oral artística y la preservación de un arte en sí, y que eso no quita que tengamos alumnos que están en Fino, que colaboran, participan, invito y han hecho talleres conmigo, que hagan teatro experimental, que hagan integración de las artes, que hacen performance, que hacen juglaría, o sea, es que pero tengo la fortuna que todos ellos saben hacer narración oral cuando les toca hacer narración oral y que no sus otras disciplinas es como la muleta de que hago creer que soy narrador oral, porque ahí está lo del FONCA, por ejemplo, cuando empezaban decían es que las becas se las ganan los de teatro. Claro, porque también había un criterio que el de teatro era más mejor que un narrador porque es representar, y este es un arte no de representar, sino de presentar, co-crear y apelar al imaginario a través de la palabra, donde la indefensión es fundamental y donde la apelación al imaginario es yo contar el cuento. Por eso es tan importante, tan delicado, y no es un arte, como dice una amiga, una alumna muy querida, contar es grato, mas no es fácil, si quieres de verdad ser un narrador oral. Pero el estar en los talleres con Garzón y su rigor, porque a mí me tocaba todo también, o sea, organizar, limpiar el escenario, acomodar sillas, recibir a la gente, atender a la prensa, todo, o sea, porque siempre toca de todo y eso lo sabes tú y cualquier persona que debería estar metida y comprometida. Esto no es solo de privilegio, podemos tener mucho reconocimiento y hemos tenido muchísimos apoyos, muchísimos, pero te ha tocado hacer muchísima talacha. O sea, talacha, hasta de tú ir el director de Fino a dejar un oficio y de echarte todas las vueltas a la gestión, o sea, aunque hay gente, por supuesto, que nos apoya incondicionalmente siempre, pero que además yo tengo como esa manía casi de, como que uno lo quiere hacer todo también. Pero bien, entonces yo creo que lo que más me ha fortalecido fue como la organización precisamente de los talleres muestras, de los festivales en principio, porque es el trato con el público, pero no con el público del taller que se inscribe para ir a aprender algo contigo, sino también del público que va a Bellas Artes, que va al Teatro Degollado, y hasta el funcionario que tienes que ir a convencer. Entonces yo empiezo ya a partir de Fino, seguir con el Festival Cuéntale, a seguirlo organizando porque Garzón ya no viene a México, aunque la gente diga, es que Armando se quedó con el Festival de Garzón. No, es que Garzón se fue. Y yo le di continuidad a la muestra internacional Cuento con la Ciudad y le cambié y se lo dije a Garzón. Ya si tú no lo vas a dirigir y yo le voy a dar continuidad, es
ya no es muestra, sino que ya es un festival que se llaman de narración oral Cuéntale México, porque me lo dejó todo, o sea, yo tuve que darle esa continuidad y pude haberlo dejado y no, pues ya ahí cualquiera, porque empezó a haber por todos lados festivales. Pues bien, eso a mí me ayuda mucho como también a madurar, porque no es lo mismo estar bajo la batuta de un maestro y que hayan dicho, es que ya no hay una cabeza, pero que dejó una cabeza ya con cierta experiencia y que también, o sea, no puede la gente subestimar que uno aprende, madura por sí mismo, Penélope. Yo no soy ni clon de Garzón, ni réplica de Garzón, ni cuento como Garzón, ni enseño como Garzón. Pero mi antecedente, mi teoría y mi propuesta es lo que aprendí de Garzón y es la que yo replico. Pero yo creo que eso tiene que ser, igual que uno tiene que reconocer siempre a su maestro, a su tutor, a su mentor y a su gurú, si quieren llamarlo, porque lo han llamado de todos modos, uno también, el maestro reconoce cuando has formado a alguien bien. Entonces, Garzón, por eso al principio, cuando yo venía de España, sí, pues tenía confianza, pero a la vez decía, este tiene que aprender y aprendí. Con todo lo que te tiene que pasar en eso, te digo, desde la descalificación y que te subestimaron. Bueno, yo con eso, pues claro, voy a Puebla, porque digo, bueno, ¿y por qué no lo hago en Puebla? Y me recibe el gobernador. O sea, me recibe el gobernador, bueno, porque mi familia la conocen, porque hubo un vínculo, pero me recibió el gobernador. Y yo le dije, hago este festival, llevé mi dossier, de estos dossieres así, súper gigantes, que todavía tienes un montón, ¿te acuerdas? Era de todo tu dossier y tus programas y tus cassettes, libros y demás. Y yo llegué, es que yo hago esto desde el año 88, he estado en España, he estado en Argentina, dirijo o codirijo como asistente el Festival de Madrid, el de Cádiz, el de Santa Fe en Argentina, el de tal. Ah, bueno, ¿y qué quieres hacer aquí? Pues Cuéntale Puebla. Y me apoyaron. Ahora, ahí, fíjate, ni siquiera en Puebla, que luego nadie es profeta en su pueblo, ni en su Puebla, pues nadie me descalificó porque sabían que traía una trayectoria. Penélope, o sea, nadie se extrañó porque no fue, bueno, sí tiene que ver quién me recibe, pero tampoco alguien pudo decir fue porque lo recibió el gobernador, sino fue porque tenía una propuesta. Empezamos a hacer el taller, el festival en Puebla y los talleres. Trabajé con el montón de bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas, bibliotecarios, docentes y hacer el festival Cuéntale Puebla. ¿Dónde lo inaugura el gobernador? En la Biblioteca Palafoxiana, que es como aquí Palacio de Bellas Artes. ¿Dónde se clausura? El Museo Internacional del Barroco, que fue su última obra majestuosa y demás. Y se fue a contar a casi todo el estado en los municipios y juntas auxiliares, que también ahí fue un cambio porque aquí en México pues era así, no, es Bellas Artes, es el Teatro Esperanza Iris, es el Instituto Mora, es la UNAM, es Papalote Museo del Niño, o sea, pura institución acá, muy padre y muy tal, pero yo creo que eso también le daba como, porque era un respaldo, porque no te abren las puertas fácilmente, el Instituto Mora del CONACYT, que es un instituto, o la UNAM, o el Teatro Espera, es bien difícil que te den un teatro, ¿no? O Bellas Artes, o sea, simplemente Bellas Artes. Bueno, entonces yo empiezo a hacer Puebla, se hicieron todas las ediciones hasta antes de la pandemia. Cuando yo también ya empiezo, pues voy al Zacatlán. En Zacatlán no es fácil porque todos somos parientes y conocidos. Pero claro, ya nadie dice, es que es primo del alcalde, es que fue hijo de presidente. No, traes un proyecto donde la gente ya sabe, ay, mira el Armando. Porque hasta les presumo, conocen Zacatlán desde el norte de Europa hasta Sudamérica, aunque no sepan que me llamo Armando Trejo, pero saben que hay un pueblo que me han dicho, ¿de veras existe Zacatlán? Oye, ¿y el reverso hace ficción o es verdad? Te lo juro, Penelo, porque la gente se lo queda y ha sido mi labor. Ha sido mi labor y no me he tenido que disfrazar de totonaco de mi sierra no, porque no hago el cuento teatralizado, voy a contar las historias. Entonces hago Cuéntale Puebla y luego
me voy a Jalisco. Fíjate, en Jalisco también no había movimiento de narración oral, Penélope, y eso está escrito. Yo voy a Puebla invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, que ya habíamos ido como en el 2000, pero en el 2003, mira, Fino, bueno, la cátedra y el movimiento ya más representativo en el año 89 es cuando se funda también CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el FONCA, año 89. Entonces, hemos ido como a la par, y eso yo creo que ha posibilitado también que Fino, y lo que yo pude, pues es que hay gente que me conoce desde la creación del FONCA, de CONACULTA. Pero en el año 2003 se organiza, que precisamente Ramiro Osorio, el FONCA, CONACULTA, Relaciones Exteriores, la UNAM, el primer encuentro de artes escénicas México Puerta de las Américas. Y es un espacio en que se convoca a todos los programadores iberoamericanos a que vengan a conocer las producciones y los grupos artísticos de México. Pero se hace una convocatoria. Tú querías participar, mandabas tu proyecto. Garzón, desde la cátedra, manda el proyecto, 2 proyectos de narración oral escénica, que era una función para niños en el apartado de niños y una función para adultos. Esta función la hizo Rubén Corbett. Aquí está, ahí se ve un poco. Era Cuentos a manos llenas o Cuentos irás y sí volverás. Y se hace este primer encuentro porque seleccionaron la única propuesta de narración oral fue la que mandó Garzón, que yo coordinaba y codirigía, y que Rubén Corbett, que muchos conocen, y que de verdad yo reconozco aquí, porque creo que no lo conocen tanto y también creen que ay, el Rubén Corbett. No, es que Rubén Corbett nos ha abierto muchas puertas, entre esas esta. Y otra fue en Teatralia en Madrid, que eso es otra historia. Bueno, se hace, y fíjate, no aceptan ni eligen el de niños, porque decían, hay cuentacuentos para niños, no es cierto, para adultos. Dicen, no, hay narración oral escénica para adultos, si los programadores que vienen son serios, fíjate. Entonces, como que vamos a programarlo de niños, pero no había otro participante de niños porque la condición en este encuentro era que en un espacio que era en CU, en el Centro Cultural Universitario, en el CENART, en Bellas Artes y en el Centro Cultural del Bosque, en una hora se presentaban dos grupos o 2 compañías, media hora una, media hora la otra. Y ahí estaban todos los programadores, entonces tú tenías que hacer 30 minutos para mostrar tu trabajo y a ver si gustaba. Y de adultos no, la de niños, pero no había otra propuesta para niños. Y entonces no aplicó, lo invitaron porque era una persona prestigiosa, a Mario Iván Martínez. Y dijeron, bueno, como es narración oral escénica, así como que todavía hay, bueno, los cuentacuentos, pues otro para niños que cuente cuentos, Mario Iván Martínez. Bueno, es que Mario Iván es Mario Iván Martínez, ¿no? Por supuesto, reconocido profesional de primer nivel, todo, y que cotizaba, bueno, cotiza porque es Mario Iván Martínez, entonces, un humilde narrador de cuentos, ¿no? Y tenemos que hablar con Mario Iván. Mario Iván, a ver, es esto, pero somos los únicos para niños. Rubén va a hacer Cuentos irás y sí volverás, que es narración oral, sin nada, y tú vas a hacer que propusiste cuentos, no propuso, que le invitaron a que presentara Leyendas del México Antiguo, un espectáculo que había ganado un premio en Londres, de cuento teatralizado, o sea, con un telón de papel picado, bueno, una maravilla. Pero, ¿qué es Mario Iván? Un actor que hace cuento teatralizado, que lo hace bien y que es un profesional, y con todo lo que representa un montaje teatral de un cuento. Y le digo bueno, yo pensé para mí, no, pues estamos en desventaja. 1, porque Mario Iván es súper conocido. 2, porque Mario Iván hace cuento teatralizado y la gente ya tiene, pues es teatro, y es, o sea, ¿qué va a hacer?
Y le digo, Mario Iván, mira, yo creo que primero tú y luego Rubén. Y me dice Mario Iván, ¿sabes qué, Armando? Porque él muy buena onda, súper buena onda y muy amable y comprensivo, pero dice, ¿sabes qué, Armando? No puedo porque yo tengo que hacer un montaje. Entonces, si primero va Rubén, no tengo tiempo de hacer mi montaje para mi media hora porque estamos dentro de la misma hora. O sea, si pasa Rubén primero y termina su media hora, yo necesito tiempo para hacer el montaje. No, yo tengo que empezar porque hago mi montaje, empieza nuestra hora que nos corresponde, paso yo, quito así de ráfaga, quito mi montaje y ya te dejo libre. O sea, es más fácil quitar que poner. Pues, ¿qué le dices? Bueno, pues tiene toda la razón del mundo. Bueno, pero yo estaba así como, bueno, es que es Mario Van, tal, sale hasta con Chabelo, como agua para chocolate, todo lo que todavía en ese tiempo ya había hecho. Y pasa, y fíjate, Penélope, Garzón también me lo había dicho, no te aflijas, Armando, porque el teatro es un arte distinto y las convenciones son distintas. O sea, no subestimes la narración oral, porque claro, yo todavía así como con el susto. Fíjate, cuando empieza Maribán su espectáculo súper bonito de cuentos y leyendas del México antiguo, yo de veras así como que fue también una visualización de, no es lo mismo. O sea, lo que va a hacer Rubén es absolutamente distinto. O sea, no tiene nada que ver, es absolutamente distinto, no te aflijas, como que me regresó así de, tienes que ser lúcido y saber y confiar. Y fíjate, termina Maribán, le aplauden, todo lo quieren porque un gran espectáculo que no era público, acuérdate, no era con público, era con programadores. Y luego pasa Rubén con el telón negro, vestido de negro, a hacer su espectáculo de Cuentos dirás y no volverás. Y encantó al público. A partir de ahí, Penélope, año 2003, que fue del 11 al 14 de junio del 2003, es que el FONCA, y estaba ahí Mario Espinosa, era director del FONCA, y Marisela Gascón Muro, la que se ocupaba de las becas de nuestras becas que dan ahí el FONCA, que se determina que ya no va a ser otras disciplinas, sino que en otras disciplinas sí se va a poner el nombre de narración oral escénica. ¿Qué pasa? Que antes ibas y decías, soy narradora oral. No, eso es letras, vete a letras. No, eso es nadie te quería, era un rebote porque decían, no, eso es teatro. No, eso es letras. Y ganaban los de teatro, se ganaban las becas porque pues era como lo que se conocía y lo vistoso, no valoraban todavía que un narrador pudiera dignificar un arte de la palabra en la indefensión del escenario, de su palabra, voz y gesto. Pues fue a partir de ahí, Penélope, a partir de ahí, claro, hubo escándalo, ¿no? De que no, es que narración oral escénica es una marca registrada como la de Coca-Cola, del cubano Francisco Garzón y de su ayudante, bueno, unas absurdidades, como decía una tía, de que no, y que había dedazo, y no es cierto, porque ¿sabes quiénes fueron los primeros jurados? Ni siquiera Fino ni Garzón, que eran los que sabíamos supuestamente, o la cátedra, porque Fino no existía, sobre narración oral. Invitaban a Sofía Álvarez, a Astrid Haddad, a escritores, o sea, no había como un jurado que pudiera como tener referentes de verdad sólidos, porque ¿quién podía saber? A lo mejor Guillermo Samperio y Felipe Garrido, pero ellos no estaban en el mundo de la narración oral porque solo dieron como la apertura, pero todavía no lo conocían en profundidad. Entonces, ¿quién va a juzgar un espectáculo de narración oral si nunca la he visto y no la conozco? Y la juzgo desde el teatro, las juzgo desde la literatura o la juzgo desde la pantomima, ¿no? O sea, no, tenía que haber tal. Entonces ahí hubo que eso, que no, que quien se la ganó, que todavía pasa, aunque sí ha habido injusticias bastante injustas, ¿no? Pero no, ganó la gente que se había formado, precisamente una narradora en España con Garzón, una alumna mía de Hermosillo,
que se hizo y formó conmigo y vino, participó y se la ganó. O sea, no hubo dedazo ni nada, y eso, claro, el FONCA contesta porque es una institución seria, o lo ha sido, yo creo, y hay que darle credibilidad porque yo he sido jurado, Penélope, y jamás en la vida se insinuó a quién darle las becas. Siempre ha sido que luego a veces ha sido lo malo porque ponen a un jurado que dices, ¿cómo me va a juzgar? ¿O cómo va a juzgar? Y no, o sea, tengo más años, o sea, no había ni nacido cuando yo ya estaba en esto. Entonces ahí empieza ya lo de las becas. En España también entramos a Teatralia, un festival muy importante de España, que era música, teatro, danza y artes circenses, narración oral escénica. ¿Cómo la incorporaron? Porque vieron a Rubén en el Centro Cultural de la Villa y el director dijo, ¿qué es eso? Y una de las notas más importantes españolas de la prensa en el ABC, que hizo uno de los críticos de teatro más reconocidos y temidos en España, habla dice, el arte de Sherezada, y habla de Francisco Garzón y Mayra Navarro halagando como un arte cómo renacía, y así lo puso, el arte ahí tengo la nota, está el ABC, que era, bueno, es de los periódicos más importantes en España, y el crítico más riguroso de teatro hace una crítica favorable y lúcida de que era un arte distinto al teatro. Entonces todo eso ha ido sumando. ¿Qué pasa? Entonces yo ya como ya me fui, es que es historia y es que son antecedentes, sino cómo justifico tanta cosa. Bueno, y yo empiezo con los talleres, ya me quedo aquí solo, me los empiezan a pedir las instituciones más importantes, y claro, pues también, aunque digan, es que tú eres muy caro, bueno, pero es lo que vamos logrando y vamos construyendo, ¿no? Igual hemos entrado en concursos, en becas, donde pues hay unos, ¿cómo se llama? Tabuladores, y también trabajas y lo haces. Y hemos hecho mucho trabajo comunitario, social y gratuito, porque no es que, no, si no están las condiciones y mi camerino y mi agua tal y la fruta de la temporada, no es cierto, de verdad hemos hecho mucho trabajo porque creo que esa es una responsabilidad social con la comunidad, y eso lo hemos hecho. No hay privilegio y no hay que solo una posición, sí la cuidamos mucho, o sea, porque finalmente, mira, lo decía ahí en el taller, no tenemos una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión, pero mantener esa primera buena impresión te cuesta, entonces tiene que haber rigor. Y empiezo con los programas. Fíjate, yo no había trabajado así como con adultos mayores, y empiezo y hago Cuéntale Jalisco, empiezo a ir a la Feria de Libros de Guadalajara, invitados sin aplicar, nos invitan al Festival Internacional Cervantino y a la programación oficial, Penélope, lo siento, porque me dicen, ay, no, yo estuve en el Cervantino, sí, pero no es lo mismo la programación oficial, o a veces que como por rellenar espacios, dicen, pero estabas ahí en los espacios alternativos. No, que pongan tu nombre con las compañías. Y eso lo logró Garzón en el año 85. O sea, ya Garzón estuvo aquí con un espectáculo que se llamaba Los Credos del Amor, narración oral escénica, Festival Cervantino. La segunda vez que hubo una muestra de narración oral así, con todas las letras, fuimos Sara Rojo, Rubén Corbett, Armando Trejo, Ana Victoria Garro y Mayra Navarro de Cuba. Claro, la figura ahí mera era Mayra. Luego, ¿qué pasa? Anuario teatral. ¿Por qué hablo de esto, Penélope? Porque yo creo que es una de las peores confusiones cuando se habla, a veces, no todos, de nueva narración oral en México. O sea, porque no están haciendo nada nuevo, que se hacen cosas, y por supuesto que se pueden hacer. O sea, yo no es que no reconozca, porque lo hemos hecho y qué bueno que se hagan, pero pareciera, Penélope, que de veras es algo nuevo. Aquí está
Anuario Teatral de España, y viene como la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica ya viene a España a fundar el movimiento de narración oral que no había, entre otras publicaciones. Esta, por ejemplo, de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, o Palabra que sí, que son testimonios donde escribía, por ejemplo, ya Jairo Aníbal Niño de Colombia, que Jairo Aníbal conocía a Garzón desde los 80s, o la carátula de Antonio González, que hace una de las primeras menciones de cómo ellos, aunque ya Garzón tenía alumnos en Madrid, la carátula se incorpora porque coinciden en los festivales de teatro de Cádiz y de Gran Canaria, Festival del Sur, 3 continentes. O sea, sí hay un trabajo, y yo creo que eso a mí me toca, y por eso, y lo defiendo y lo cuento, Penélope, porque yo creo que cualquier nuevo narrador, si sabe de dónde venimos, tenemos más posibilidad de defender y de dignificar nuestro oficio. No que tengan, ni que se formaron conmigo, ni que son de mi escuela, pero que sepan que hay algo detrás. Y me parece bien importante lo que estás diciendo. Dos cosas quiero destacar que ahorita de lo que nos has estado platicando. Por un lado, fíjate, a mí me pasa así como de ¿y por qué te has ganado becas? ¿Y por qué te aceptaron el proyecto? ¿O por qué estás en el liderazgo de un proyecto? No soy amante de ninguno famoso, ni soy hija de nadie famoso, solo aprendí a gestionar, pero en realidad, y te lo reconozco, Armando, es una tarea muy pesada en donde estás todo el tiempo pensando a un año de distancia. Estás pensando de distancia, ¿quién va a venir? ¿Qué va a hacer? Tengo que meter oficios, tengo que hacer las gestiones, tengo que hacer los recursos. Bueno, a ti se te da porque además eres comunicólogo, te fuiste formando paralelamente, que sabes hacer difusión y eso ayuda mucho, pero si no, requiere de un equipo que en realidad para una organización pequeña es mucha tarea, y ahí quisiera yo que externarte justamente esta sensación de empatía y de identificación, y yo creo que no solamente yo, sino otros líderes que han estado en la parte de atrás de la creación, que no nada más es, bueno, ahí es el festival y todos se lo dan. No, hay mucha tarea atrás de gestión y de talacha y de trabajo en muchos sentidos, muy transversal. Y por otro lado, ahorita lo que has contado a lo largo de esta charla, que me parece de mucho orgullo, es que es un grupo de latinoamericanos, ¿no? Un cubano con mucha iniciativa, un mexicano con mucha iniciativa, y bueno, se suma Rubén, que me parece que Rubén es de Costa Rica, creo, ¿sí? De Panamá. De Panamá, perdón, ya estoy cambiando el país. Un panameño, y se suma otra compañera. Marcela Sabio. Marcela Sabio también. O sea, se van sumando de Latinoamérica para construir la historia de la narración oral iberoamericana, que no es que fuera nueva, sino es esta historia que se recuenta de unos 35 años para acá, o 40 años para acá, que es el origen de esta narración ahora, que probablemente no la conozcan, pero también para las nuevas y nuevos narradores o el público que ve Entre Contadas, también es bueno que sepan cómo se va construyendo la historia, y que ahorita nos compartes pues publicaciones y todo, que a veces es muy fácil opinar sin tener conciencia de todo el trabajo, porque te voy a decir, para las nuevas generaciones, y gracias por fortuna a todo lo que ustedes construyeron, se dan nuevas plataformas, pero la narración oral no tenía un papel. O sea, a ti te tocó ser partícipe de que Fonca la tomara en cuenta como un arte propio, que no estaba híbrido y que no correspondía ni a una ni a otro, y que hubiera festivales, porque durante mucho tiempo estuvo muy minimizada la narración oral, y eso hay que reconocer que esa construcción no es una cosa fácil, sino que se da con mucho trabajo en varios sentidos, de investigación, de realización, de gestión, de construcción, de dirección, de docencia, pues mucho, ¿no? Que han talachado, ¿no? Claro, y a veces la gente cree que, yo puedo decir, o sea, con toda honestidad, claro, ahora también pareciera fácil porque también se me ha facilitado que me conocen. O sea,
yo lo que te decía, ¿sabes cuántos coordinadores nacionales de literatura? Ana Mari Gomis, Silvia Molina, Guillermo Samperio, Encia Verducci, o sea, cada sexenio te ponen 2 o 3, y cuando tú llegas y dicen, ya conozco tu trabajo, y sigues, o sea, de verdad ha sido una maravilla, pero yo me lo he tomado de verdad con una seriedad, o sea, con todo el rigor, no siempre, pero decían, ¿y cómo en el Instituto Mora con la dirección de vinculaciones? ¿Qué es eso? Bueno, porque tengo muchos años ahí. Empezó Garzón, porque Garzón también abrió las puertas del Mora como de Bellas Artes, pero claro, como yo desde hace muchos años, pues sí, hay cosas que luego dicen, ay, ¿cómo lo lograste? Pues no, yo le escribo me dice Imba Literatura, mira, no hay fechas porque en la pandemia tal, escríbele a Lucina tal, y yo le escribo y le digo, Lucina, directora de Imba, estamos haciendo esto y estoy solicitando, y que digan, se autoriza. Bueno, yo nunca me he sentado frente a Lucina Jiménez a pedirle nada, o sea, es la primera carta que le escribo, porque con la pandemia estaba muy apretada la fecha, tienes que pedir la sala, a museo, al palacio, a relaciones públicas, a prensa, a través de la coordinación, Fino, Armando, o sea, es tú sabes, una gestión, pero ya saben, ¿no? Ay, es que Armando, es que como en pandemia si llenas la sala Ponce y la sala Damo Boari, va a venir mucha gente. Bueno, solo 60 boletos o solo 100 porque va a ser así limitadísimo. Y todo con el Jesús en la boca de que no vaya a haber portazo. Claro, se anunció solo para 100, tal, finalmente se abrió para 100 y se hizo en condiciones. Pero nosotros llenamos la sala Ponce y la sala Damo Boari, o sea, y se queda gente afuera, gente que llega, y siempre digo, es uno de los más importantes trabajos y de lo que siento orgullo es que hemos formado público. Un público no complaciente, ni un público que va ahí, solo ahí, como que, no, un público que nos sigue, que nos espera, que aprecia, que valora y que no puedes defraudar. Y por eso cuando un día en la anterior administración teníamos la clausura en Bellas Artes, pero coincidió con el famoso Día del Empleado Federal, que es domingo, y cayó este domingo porque no sé qué, no está la sala Ponce. Bueno, me dieron el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México y llenamos toda la platea, Penélope. O sea, y nadie me conocía de teatros de la ciudad. Bueno, me conocían por las personas que me conocen y dicen, va Armando Trejo, tal. Y es bien difícil que te den el Teatro Esperanza Iris, porque son qué horas extras, qué empleados, qué entra, qué sale, qué permisos, todo eso, todo. Voy a Jalisco, al tercer festival, ya teníamos el Teatro Degollado de Guadalajara. O sea, que podríamos decir, después de Bellas Artes, en el país, además del Teatro Juárez, que más bien por el Cervantino, pero en realidad el Teatro Degollado bueno, me decían allá, es que mi gente de aquí, claro, pero yo ya iba con un proyecto súper sólido, muy consolidado, y que también hace que en Guadalajara, no solo mis alumnos Fino Jalisco, sino que he formado mucha gente que ahora cuenta. Y ya hay un movimiento en Jalisco de narradores orales, se organizan, se juntan, trabajan. Unos, no todos, se han formado conmigo, porque ya sabes, las réplicas y eso, pero puedo decir eso con un orgullo, porque me lo dijeron, antes de que tú vinieras a Jalisco, sí había 2 o 3 gentes que contaban, reconocidas y con trayectoria, pero nadie había hecho ni un festival, ni un movimiento, ni formación que tú diste, hija. Yo me la pasaba antes de la pandemia, un mes en México, un mes en Jalisco, un mes en México, y entre tiempos otros lugares. Pero ha sido mucho trabajo, Penélope, no es el privilegio, yo creo que, del amor que tienes a lo que haces. Sí, de saberlo también hacer, y es una cosecha. Entonces también hay que celebrar que la cosecha
es lo que uno sembró, en formación, en realización y en todo eso. Y pues, híjole, pues muchas gracias por compartirnos todas las anécdotas. Da para que hagamos como 10 programas, Armando, contigo, porque además habíamos de hacer uno después, como de dónde la teoría y la técnica, o sea, como sus antecedentes, bueno, ya más centrado y acotado para que no se haga larga, pero bueno, así es la conversación. Pero te vamos a tomar la palabra porque me parece un muy buen tema y además creo que siempre es bueno acercarse. Nos hemos dado cuenta algo interesante de este proyecto de Entre Contadas, es que, pues bueno, nos hace comentarios, incluso compañeras de Argentina, a las cuales mando mucho saludo, de repente comentan, ay, sí, vino él, hizo esto, vino ella, hizo esto, nos gusta, o platican, qué interesante, he ido tomando notas cada que escucho los programas, porque ahorita nos acabas de dar una cátedra, no solamente nos compartiste tu historia, sino también, pues nos compartiste tus saberes, tus conocimientos, tus investigaciones y tus experiencias, que eso me parece que siempre es bien importante, no solamente en la narración oral, sino que en general. Yo creo, Penélope, que ahorita en la virtualidad que ya hay un acceso muy sencillo a contenidos, cuidar los contenidos, la calidad de lo que se graba, lo que hace, lo que organiza. Bueno, ves que ahora ya hay 100,000 festivales virtuales internacionales y la gente, bueno, es que ya estuve en 3 festivales. No, es que el festival es donde de verdad esté con el público en un teatro, y porque esto, claro, no es fácil porque también tiene sus maneras, pero esto nunca va a ser esa presencia con 1,000 personas, 800, 300 o 30, o en un hospital, en una prisión, en un aula, en una biblioteca, en vivo. Porque esto estás en tu casa, tan sentadito, tan encuadrado, tan cuidado, y esto no es el vivo, y esto comparte información. Hay gente que se entera, pero tampoco creo que sea de verdad la formación de público. O sea, eso es muy relativo porque el me gusta y las aprobaciones nunca van a ser el que te conoce y reconoce en un espacio. Y la ventaja también, ahora que decías que cuando les escriben, hay un festival en las Islas Canarias que hace Cristina Temprano, que ha estado con nosotros aquí en Tenerife. Y un día me escribe, Armando, estoy entrevistando, quiero que lo veas, a narradores de la isla de La Palma. Y pasa un hombre ya mayor. Yo mi primer curso lo hice con Armando Trejo cuando vino a dar los cursos, porque di muchos cursos de las Islas Canarias, en la isla de La Palma, y me cambió la vida. Y oyes eso, que a lo mejor yo no me había enterado porque hizo el curso hace 30 años, que digan, me cambió la vida. Hice un curso con Armando Trejo. Y luego busqué una entrevista que me hicieron allá en la isla, y dices, bueno, tienes el argumento. Claro, ahora lo defiendes mejor y ya tienes otra madurez, pero creo que lo importante también que tienen que reconocer que la oralidad se tiene que renovar, fortalecer y preservar. No creer que es ya hacer artilugio y artificio, porque mira, apenas vi un taller que decía taller de música o instrumentos para enriquecer la narración oral. Entonces yo digo desde ahí, si alguien dice que va a enriquecer la narración oral, es que está debilitando o que no tiene una valoración de que la narración oral no la vas en, tú puedes hacer integración de las artes. Y yo creo que las otras artes se pueden enriquecer de la narración oral. Pero si como narrador no sabes ni siquiera narrar, no me diga, eso es una muleta y va a ser un aderezo, porque lo importante y el reto de verdad es preservar la oralidad en su esencia y que puedes acompañarla de música, de danza, de títeres, de objetos, de lo que quieras. Pero ya cuando alguien dice disque profesional para enriquecerla, pues entonces estás diciendo que es pobre. Así de literal. Así que también hay que saber Semiótica y semántica, totalmente, ¿o no? Lingüística, sí, porque hay que, digo, con todo el respeto a las diversidades y también que, bueno, pues en la innovación educativa,
y que podemos encontrar cosas buenas y cosas malas, porque yo creo que existe todo. Sí hay que tener mucha conciencia hasta del título, y que bueno, mira, yo he visto algo dentro de estos fenómenos que la pandemia dio, es que el cuento es accesible porque es corto, es breve, y se dio ahorita un boom de narradores y narradoras virtuales, que es otra fase que probablemente se va a quedar porque ya se volvió parte de nosotros, ¿no? Vamos a tener que plantearnos la hibridación a partir de ahora, es como antes del COVID, después del COVID, claro, ¿no? Pero creo que la exploración es buena y la formación es buena, y creo que pues invitar a que se formen, y que se formen, porque lo presencial es insustituible. Y el público... Fíjate, nosotros que hemos mantenido el taller permanente martes y jueves, nuestro seminario con los alumnos que han estado, igual que iban todos los martes o jueves al Museo Casa de Carranza, que es una de nuestras sedes centenarias, o a IBI, o al Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de Limba, nos pasamos a lo híbrido, y no sabes, tengo alumnos de pandemia que por primera vez contaron en presencial, ahora que hicimos el festival en diciembre, pero claro, hemos sido igual de rigurosos y aprendiendo cómo pones un ejercicio de exploración expresiva, no verbal, en virtual. Entonces, hemos aprendido mucho y hemos logrado, como un curso que nunca va a sustituir, y todos quieren ya la presencialidad y que nos reunamos cuando podemos, pero han sido pocos. Pero ver alumnos que solo se formaron en virtual, contar en vivo y salir bien y hacerlo bien. O sea, no es sencillo, y por eso nos lo tenemos que tomar con mucha seriedad y rigor. Pues muchas gracias, Penélope. Pues a ti, Armando, por haber contado un poquito de tu historia. Y compartiremos tus redes sociales para que sigan la página de Facebook, para que sigan tus talleres y bueno, se puedan formar evidentemente contigo y seguir también la programación de todas las actividades que tú haces. Y que sepan que están abiertos los talleres para todas las personas. Claro, se les dice, bueno, tienes este taller, pero hay que pasar para que estemos todos compartir una misma filosofía para poder avanzar, pero están abiertos para todos, siempre, y que no necesariamente viene gente que quiere narrar cuentos, o sea, también vienen muchas otras personas, docentes, asesores de protocolo, promotores de lectura, hasta catequistas y monjas, pero vendedores, pero que estamos abiertos, es oralidad. Sí, también pues la oralidad, la narración oral ayuda a muchas áreas. Entonces también el acercamiento a la narración oral puede fortalecer otras áreas de desarrollo y ayudar a ser un excelente vehículo para la comunicación, pues evidentemente muy emotiva, ¿no? Muy emotiva. Y bueno, muchas más cosas. Pues muchas gracias, Armando, y pues Gracias. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas, y ¿saben qué? Nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.